Señoras y señores, bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Esta tarde tenemos una conferencia muy interesante sobre el tema, digamos, de la cerámica, todos conocéis. Sois alumnos de Rogelio, muchos de vosotros, y no puedo extenderme demasiado en la explicación de lo que viene después para hablar largo y tendido. Rogelio Belmonte es licenciado en Psicología y profesor de enseñanza primaria, y es un ceramista desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, tenéis aquí una pequeña exposición de sus obras, y lo que es evidente es que la técnica está dominada, y si seguís sus pasos y sus enseñanzas vais a tener una técnica depurada. Incluso hay estilos o fórmulas, etcétera, en el raku, por ejemplo, que son muy raros. Hombre, se habla mucho, pero realmente pocos ceramistas hacen el raku bien, ¿no? Bueno, pues yo os dejo con Rogelio. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Vamos a continuar. A vosotros. Bueno, primero deciros que os veo muy guapos y muy guapas a todos, ¿eh? Y de verdad, lo digo de corazón. Daros la bienvenida y deciros lo siguiente. Les voy a llamar de ustedes. ¿Se imaginan ustedes asistir a una conferencia sobre la arquitectura religiosa en el antiguo Egipto, pronunciado en uno de los patios del templo de Karnak, construido hace 2000 y pico de años? ¿Verdad que sería un marco estupendo para esa conferencia? Otro marco ideal sería la que tendría una conferencia sobre la producción, elaboración y propiedades del aceite de oliva, pronunciada junto a una almazara que estuviera situada en un otero, rodeada de ese mar, de ese océano, como dicen los andaluces, de ese océano de olivos, en la provincia de Jaén. Y si a este segundo marco de la conferencia sobre el aceite de oliva le agregáramos el que los asistentes perciben el olor del aceite hirviendo sobre el fuego, en el cual, en ese aceite, se han introducido unas hojuelas que después se degustarán, entonces aquello sí que sería miel sobre hojuelas, ese marco. Pues bien, todo este preámbulo lo digo porque nos encontramos en un sitio ideal para una conferencia sobre cerámica. Porque qué mejor sitio para pronunciar una conferencia o charla, como yo le llamo, sobre cerámica, que el que tendríamos estando dentro de una caja de cerámica. Y es que estamos dentro de una caja de cerámica. El techo, el suelo y las paredes son de cerámica. Piezas de cerámica, como son los ladrillos y las bovedillas, que se han recubierto de otros materiales que se consideran más nobles. Desde mi punto de vista, no. Y por eso no los vemos. Pero estamos dentro de una caja de cerámica. Entonces, dentro de esta caja de cerámica vamos a hablar sobre cerámica. La cerámica hunde sus raíces en el pasado más remoto. A lo largo de milenios ha desarrollado un grueso tronco y unas robustas ramas, recogiendo en cada época los frutos del esfuerzo, la creatividad y la invención, proporcionando al ser humano multitud de soluciones prácticas a problemas cotidianos, así como hermosas páginas de gozo estético. La comunicación que hoy haré sobre la cerámica solo pretende señalar y mostrar ejemplos de los hitos que, a mi entender, han marcado importantes momentos evolutivos en la producción cerámica.
Las cerámicas que aquí ven ustedes, sobre esta mesa, han sido posibles gracias a la herencia cultural que desde sus inicios hasta nuestros días nos han legado ceramistas de todos los tiempos. La mayoría, yo diría que la inmensa mayoría, anónimos. Pues yo desde aquí les doy las gracias a todos ellos. Pero comencemos. ¿A qué llamamos cerámica? La palabra procede del griego y significa tierra quemada. En sus orígenes, keramikais es tierra quemada. Esto ya nos está indicando dos cosas, que por un lado hay tierra y por otro lado hay fuego. El tercer elemento de la cerámica, de toda producción cerámica, sea del tipo que sea, es el agua. Con estos tres elementos se construye cualquier pieza cerámica. ¿Y cómo se conjugan? Bueno, pues veamos los imprescindibles pasos que darán como resultado una pieza cerámica. Eso es. Miren ustedes, ahí tenemos, el primer paso es preparar la arcilla. Bueno, yo diría que antes de prepararla, localizarla en el terreno. La arcilla es una roca, es una sustancia proveniente de las rocas y que en el transcurso del tiempo se han ido desmoronando para formar grandes capas de arcilla en terrenos. Esa arcilla se recoge normalmente, y así ha sido a través del tiempo. La arcilla se recoge y lo primero que hay que hacer es prepararla para poder elaborar una pieza. En el primero de los dibujos, el de la izquierda, pues tenemos la recolección de esa arcilla. Esa arcilla tiene muchas, la mayoría de las veces tiene muchas sustancias, elementos que no son propios para poderlos usar, y entonces hay que, por decantación, es decir, usando unas balsas con agua en las cuales se mete la arcilla triturada antes, pues se van decantando los elementos más pesados al fondo y se van quedando en la superficie pues partículas orgánicas que puede tener, restos de hojas, etcétera. Si quitados esos restos de hojas pasamos la parte superior a otra balsa que esté un poquito más abajo, van quedando las chinas, las pequeñas partículas de piedrecitas van quedando en el fondo. Después de hacer esto 2 o 3 veces, tenemos en una balsa una papilla de tierra, que es arcilla disuelta, formando esa papilla, y de esa manera solo hay que dejar que se evapore ese agua. Puede durar este trabajo varios días hasta tener arcilla. Esa arcilla después se extrae, han quedado todas las sustancias que no nos eran necesarias y que dificultaban la labor del ceramista, han quedado en las otras balsas anteriores, y con esa arcilla solo hay que dejarla secar hasta que se encuentre en el estado ideal para poder modelar con ella la pieza cerámica que se quiera. Hoy día la mayoría de los ceramistas no hacen nada de esto. La mayoría de los ceramistas van a las tiendas donde venden las materias primas para hacer cerámica y compran las pellas que fábricas especializadas en ello pues han hecho todo este proceso a gran escala. Y de esa manera es fácil, pero durante milenios se ha hecho como yo he explicado. El segundo paso para elaborar una pieza de cerámica es el modelado. Lo podemos hacer con las manos, sin usar prácticamente ninguna herramienta. Las herramientas, por cierto, del ceramista son sencillísimas y muy fáciles de conseguir.
Simple rama con un cuchillo podemos elaborarnos una herramienta de estas. O sea, han sido herramientas sencillas y nada difíciles de conseguir. Elaboramos la pieza o a mano, posteriormente la pieza se elaboró con el torno, y también hay moldes para hacer piezas de cerámica. El tercer paso es dejarlas secar. Las piezas recién hechas no se pueden meter en un horno, no se les puede administrar calor, porque están empapadas en agua, tienen mucha agua y ese agua tiene que evaporarse. Y durante esa evaporación pues es el secado de la pieza. El secado no se puede hacer tampoco poniendo las piezas cerca de focos de calor, como puede ser una estufa, incluso de corrientes de aire, porque entonces se secan más por el lado que reciben el calor o la corriente de aire y pueden deformar la pieza. Normalmente las piezas cuanto más grandes sean, pues tardan más tiempo en secarse y hay que protegerlas mejor. Incluso hay algunos alfareros, ha habido alfareros, y hoy día me imagino que lo seguirán haciendo en todos los sitios donde hay alfares, que las piezas muy grandes las colocan un día en una posición y al día siguiente le dan la vuelta y las colocan en la otra posición. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque la pieza tiende, por capilaridad, el agua que contienen las paredes de la pieza cerámica, a irse hacia abajo, atraída por la fuerza de gravedad. Bueno, todo esto voy a correr un poquito más. El caso es que el secado hay que tener paciencia y dejar a la pieza secar. Cuanto más despacio seque una pieza de cerámica, más garantía hay de que está seca al final. Más garantía hay. No podemos, por precipitación, cocer una pieza que está a medio secar. Cuarto paso, la cocción. Yo diría que este es el paso más importante. Sin cocción no hay cerámica. Habrá modelado en arcilla, habrá modelado en una arcilla que después se seca, pero aquello no es cerámica, aquello es barro crudo. Y como barro crudo que es, aunque esté muy seco, es muy frágil. Miren, aquí tengo dos piezas, parecen iguales, una está cocida y otra no. Aparte del sonido, observen cómo suena esta. Y con los mismos golpecitos suena la otra. Se nota claramente la que está cocida. Pero aparte de esto, es que la pieza que está cruda, están hechas el mismo día, Esta se secó, esta se secó, esta se coció y esta no se coció. Entonces la pieza que no está cocida fácilmente se rompe. Tampoco aguantaría la humedad. La humedad la desharía como un terrón de azúcar. Quizás tardara un poquito más que en lo que se deshace un terrón de azúcar, pero desde luego terminaría deshaciéndola totalmente. Esta no sobrevivirá a todos nosotros porque está cocida. Se podrá romper, pero sus fragmentos no se desharán como un terrón de azúcar. Esta es una pieza cocida y por mucho que le haga yo así, no conseguiré romperla. ¿Qué propiedades tiene la cerámica? Bueno, pues acabo de decir ahí tienen ustedes las propiedades de la cerámica. Dureza. Sigue siendo frágil, pero es duro. Es un material ya duro. La cocción le ha proporcionado dureza. La fragilidad la sigue teniendo. No es acero, no es un metal. Si esto se cae al suelo, por muy cocida que esté, se rompe. Aunque los trozos, como he dicho, nos sobrevivirán a todos por haberla cocido. Dureza, pero sigue siendo frágil. Un golpe seco la rompe. Segundo, es inalterable al agua y a los agentes químicos.
Si yo echo aquí agua, puedo estar días y días con esto lleno de agua y no se produce en ella ningún deterioro. Es aislante térmico y eléctrico. Por ejemplo, las naves espaciales, esas que entran en la atmósfera a su regreso después de dar no sé cuántas circunvoluciones alrededor de la Tierra, cuando entran, el roce con la atmósfera las pone a, yo qué sé, a 1500 grados por lo menos. Y sin embargo, los astronautas que van dentro no se queman, no se volatilizan. Y es gracias al recubrimiento cerámico que tienen esas naves espaciales. Luego es un aislante térmico de primera calidad. Quizás ese aislante, esa cerámica no sea la misma con la que yo he hecho la arcilla que llevan esas naves espaciales recubriendo su fuselaje, no es la misma con la que he hecho esto, pero es cerámica, es cerámica. No se oxidan y resisten el fuego. Si ella ha conseguido la dureza porque ha estado en el fuego al rojo, esto se ha puesto al rojo dentro del horno, es decir, era como un ascua y no se ha deformado, pues ¿cómo no va a resistir el fuego? Cuando desgraciadamente una casa arde, pues las tejas, los ladrillos de las paredes es lo único que queda libre, quedan perfectamente ahumados, pero no se deforman, a no ser que las temperaturas sean altísimas. Un fuego normal no produce esa temperatura si está al aire libre. Por tanto, podemos decir que la cerámica es imperecedera si no le atacan los agentes atmosféricos, es inalterable al fuego, a la humedad, etcétera. Como hemos dicho, la cerámica es imperecedera. En este sentido, algunas cerámicas nos hablan, como pueden ser muchas vasijas de la Grecia clásica o de las culturas precolombinas. Nos hablan a través del tiempo. Y es que los arqueólogos con la cerámica han podido establecer cronologías, al ser un material tan duradero, cronologías de ciertas culturas, contactos que unas culturas han tenido con otras, rutas de expansión, bonanzas o decadencias de esas culturas. Y algunas de las cerámicas, como ya he dicho, nos hablan, como pueden ser, vamos a pasar, no, nos hemos saltado, estas, no, es que creí que estaban en otra lámina, en otra proyección. Pues como pueden ser, es dos de las vasijas griegas de hace 3.000 años, de la Grecia clásica, 2.000 y pico de años, en las que se ven pues escenas de la vida de aquellas gentes. En la vasija de la derecha de arriba pues vemos la vocación marinera que tenía este pueblo griego. En la de abajo pues uno de sus entretenimientos, la lucha como deporte. Y aquellas dos son dos vasijas, bueno, una vasija y una escultura de la cultura moche, una cultura que se desarrolló en Perú. En una de ellas vemos un sacrificio, no se ve, está a todo lo largo de la pieza, y en esta vemos pues una vestimenta ceremonial de algún cacique, de algún personaje importante dentro de la sociedad moche de aquella época. Estas dos vasijas son más antiguas que aquellas, incluso aquella de allí no es auténtica, es una reproducción. La escultura del personaje sí es auténtica, pero tienen menos antigüedad que estas en el tiempo. Seguimos. Hemos dicho que sin la cocción proporcionada por el fuego no puede haber objetos cerámicos.
El hombre usó el fuego hace aproximadamente 500.000 años. Es decir, se tienen noticias por las excavaciones arqueológicas que se hacen en busca de restos de los más antiguos de la humanidad, de que hace 500.000 años el hombre ya usaba el fuego. Cuando digo usaba es porque sabía controlarlo en el sentido de poder hacer fuego. Normalmente lo hacían a la entrada de las cuevas donde vivían y lo usaban, pues para poder asar alimentos, carnes, vegetales que comían, para defenderse también. El fuego normalmente a los animales les ahuyenta, y también para alumbrarse por la noche. Imaginad la época en la que el fuego no existía el control humano del mismo y al llegar la noche, pues la oscuridad era total. Con el fuego ya no había, se podía alargar el periodo de convivencia y de hacer cosas con luz. Pero eso ocurrió cuando se inventó el fuego o cuando se controló el fuego. Las piezas cerámicas más antiguas que se conocen, yo diría, no he encontrado información de que hubiera una pieza cerámica más antigua. Es aquella que veis allí. Es la Venus Bestonice. Según los datos arqueológicos que he consultado, es de hace unos 30.000 años. En esa época se hizo aquella pieza, que no es mayor de 11 centímetros. Incluso parece ser que tiene la huella de un niño de 8 o 10 años, que la tocó antes de que la arcilla con la que está modelada se secara. Apareció en Bestonice, que es una ciudad de la actual República Checa, en unas excavaciones hace años, y formaba parte de un conjunto de cerámicas de ese tamaño, en la cual aparecían también animales a pequeña escala representados, desde un búho hasta algún caballo, había otros animales terrestres como eran lobos, etcétera, pero todo eso a pequeña escala, y luego muchos fragmentos. Esto apareció en una especie de hogar perteneciente a una vivienda de hace unos 30.000 años, que parece ser ocupaba, por la cantidad de elementos de estos de cerámica que se encontraron allí, ocupaba pues una persona relevante dentro de aquel poblado, pequeño poblado. Además se encontraron multitud de bolas de arcilla que no se habían usado aún, y miles de fragmentos pequeños entre las cenizas de arcilla. Luego, hace 30.000 años ya se cocieron estas cerámicas. Yo traigo aquí una de esas cerámicas. Es una reproducción que yo he hecho de otra de estas Venus. Algunas de ellas no están hechas de cerámica. Esta yo la hice de cerámica, pero el original, que es la Venus de Willendorf, es de piedra caliza. Está tallada en piedra caliza. Y bueno, esta está cocida, está en cerámica. Yo no sé tallar la piedra caliza y por tanto no la he reproducido en piedra caliza. Pero todo esto son excepciones dentro de lo que va a ser la gran revolución de la cerámica cuando llega lo que se llama la revolución neolítica. Hace aproximadamente unos 10.000 años, y no a la vez en todos los lugares de la Tierra,
y en todas las culturas, los grupos humanos, que eran nómadas hasta entonces, se hacen sedentarios. Van dejando de ser cazadores y recolectores para pasar a ser agricultores y ganaderos. El exceso de producción que desde entonces van a tener les crea la necesidad de disponer de recipientes donde almacenarlos. La alfarería, producción de vasijas, comienza así su andadura, que no parará hasta nuestros días. Con la alfarería surgirá muy pronto una especialización en ese trabajo y una nueva industria, la cerámica. De aquellos tiempos son representativas las cerámicas de la cultura jomón, que se desarrolló a partir del 10.000 a.C. en el archipiélago japonés. De esta cultura proceden las vasijas de cerámica más antiguas que se conocen. Las vasijas. Ya digo que antes había este tipo de piececitas cerámicas. También proceden unas esculturas antropomorfas. Esa es la imagen de las dos vasijas de arriba. La de la izquierda pasa por ser la vasija más antigua que se conoce de la humanidad. También esta vasija, fijaos, mucho más elaborada, la cultura jomón, desde hace 10.000 años antes de Cristo hasta casi el primer milenio, se estuvo produciendo este tipo de cerámica. Pero, como veis, cada vez se va haciendo mucho más elaborada. Aquella es otra vasija jomón, y yo, pobre de mí, he querido traer esto porque digo, bueno, pues de lo que se puede representar una vasija jomón también. También son representativos de la cultura jomón estas figurillas que nos presentan a unos seres un tanto extraños. No se sabe muy bien cuál era la finalidad que los artesanos de aquella cultura japonesa llamada jomón. Por cierto, jomón significa hecho con cuerdas, grabado con cuerdas. Las vasijas jomón tienen siempre o bien cuerdas, es decir, churritos de arcilla que se van añadiendo, o aquella, por ejemplo, lo que tiene es con una cuerda se va dándole al barro cuando se ha construido la vasija, y estando aún cruda se van grabando formas de cuerda. Bueno, decía que los personajes estos, que son esculturitas muy pequeñas, tienen rasgos antropomorfos, como es lógico, pero resultan bastante raros. Tanto es así de estos, no he traído, estos cuatro parece, bueno, más neutros, pero aquel de allí ha hecho las delicias de algunos investigadores, o yo no sé cómo llamarles, la verdad. Iker Jiménez, el Sierra, Javier Sierra, que bueno, pasan por afirmar que todo esto pues es propio de que aquellas gentes de hace 10.000, 8.000, 6.000 años pues conocieron a seres que eran así y que les transmitieron pues toda una sabiduría. Bueno, pues si es así como si no es así, ha sido polémica siempre esto, pero la verdad es que algunas de estas figuras pues son realmente extrañas. Son muy extrañas, en estas no se ven muy bien, pero en otras tienen los ojos enormes, como granos de café, una línea, ojos abultados, granos de café, y la línea que determina el centro de ese globo ocular.
Todas estas piezas se modelaban a mano, como es lógico, y se cocían pues en hogares que consistían en un hoyo, se ponían y se les calentaba con leña hasta conseguir el endurecimiento necesario para haber llegado hasta nuestros días. En algunos museos, el Museo de Tokio está aquella, la primera, y pasa por ser, ya digo, la primera vasija que la humanidad conoce. Tenían una finalidad práctica, las vasijas que se hacían. Ya he dicho que el exceso de producción en el Neolítico fue lo que dio ese empuje a la construcción de todas estas vasijas. Y son, a lo largo del tiempo, pues un testimonio del desarrollo cultural del ser humano. En todas estas se puede apreciar. Algunos pueblos tardaron más que otros en producir cerámica. La cestería, por ejemplo, les bastaba para la recolección de los productos. Otros pueblos seguían siendo cazadores y usando el fuego solo pues para calentarse y para lo que hemos dicho antes, para poder cocinar sus alimentos. Pero, como ya hemos dicho, sin horno no hay cerámica, y el horno es el segundo hito importante y la evolución del horno en la historia de la cerámica en la humanidad. El horno para cerámica evolucionó desde un simple hoyo, como hemos indicado antes, y poco a poco, a través de los siglos, se consiguió, con nuevos diseños, poder hacer cocciones a más temperatura para desarrollar nuevos y mejores y más prácticos productos cerámicos. Hacia el 4000 a.C., al primitivo hoyo se le aumentaron o se le puso unas paredes, pero no se había techado aún, era solo un tubo. Posteriormente se introduce otra cámara de combustión, es decir, el horno, que sigue siendo un tubo, se le acopla un agujero con donde se hace el fuego. El fuego ya no estaba dentro de donde estaban las piezas, en la cámara donde se colocaban las piezas en la cámara de cocción. La cámara de combustión se hizo aparte. Y en el último milenio antes de Cristo es cuando se techan, aparecen los primeros hornos con techo, dejando un agujero para la salida de humos y para que circule el aire por donde se carga y pueda la llama permanecer. En China aparecen en el 1500, comienzan a usarse los hornos de terraplén. Aquel sería el horno primitivo y este es el horno de terraplén. Aprovechando un terraplén, se horadaba un gran agujero en pendiente siempre para facilitar el paso de las llamas, y se le dejaba salida en la parte de arriba del terraplén para la expulsión de humos. Fijaos cómo estos hornos de terraplén tienen, para la colocación de las piezas, al estar inclinada la superficie, el fondo, las piezas no se han fabricado para estar ellas inclinadas, las piezas se han fabricado para estar derechas. Entonces, en un fondo inclinado, si no se calza con una cuña, pues entonces no tendremos la posibilidad de ponerlas de pie, irían amontonadas unas encima de otras y de forma anárquica, y seguramente podrían romperse. De esta manera se colocan. Para usar este horno de terraplén, que después se usó en Japón, pues había que meterse dentro de él. Después de haber hecho ese agujero grande, con esa cámara grande donde cabían muchas cerámicas, pues para cargarlo, ahí se metía una persona por el agujero
de abajo iba colocando todas las piezas, seguramente se las iban dando otras personas, y después en la boca del agujero era donde se ponían la leña y se iba cociendo con todas las cerámicas. Normalmente una cocción cerámica lleva varias horas, lleva varias horas, porque las piezas se tienen que poner al rojo. Si no elevamos la temperatura de la arcilla por encima de los 500 o 600 grados, no hay cerámica. Sigue siendo arcilla seca, que la humedad la desmorona. Y para eso hay que ir alimentando con leña pues el horno. Esta sería la cámara de combustión y esa la cámara de cocción. Con el tiempo, este tipo de horno de terraplén, perfeccionado y construido con material refractario, es decir, se dejó de usar esos hornos de terraplén, material refractario que está hecho básicamente con kaolinita, hará posible la aparición de un nuevo producto cerámico que es la porcelana. Este es otro hito, la aparición de la porcelana, otro hito dentro de la historia de la cerámica. En el siglo VI de nuestra era comienza la producción de porcelana en China. Ello es debido a que disponía de hornos capaces de alcanzar temperaturas por encima de los 1250 grados. Ya no eran estos hornos, eran hornos de varias cámaras. 1250 grados de temperatura es una temperatura muy alta. Las arcillas estas, a esa temperatura, se deforman y se deshacen y hierven. Entonces se necesita un material especial para esa porcelana. Ese material especial es el kaolin. Y, por cierto, les voy a contar, el kaolin es el nombre que se le dio a esa arcilla blanca con la que se hace la porcelana. ¿Y por qué se le llama kaolin? Pues se le llama kaolin porque en Europa, ahora después lo veremos, en Europa, cuando llegaron las primeras porcelanas a conocerse aquí en Europa, pensad que en esa época los reyes comían en recipientes o de barro o metálicos. La gente del pueblo pues comía en cacharros hechos con arcillas rojas. Y de pronto llegan de Oriente pues esas vajillas y esas piezas de porcelana admirables, y en Europa se tiene la tentación de hacerlas, y lo primero es buscar dónde están esas arcillas. Y algunos viajeros que viajaron a la China preguntaban un día a uno de los alfareros que qué arcilla era aquella, qué material era el que usaban para hacer esas cerámicas tan preciosas, y que dónde estaban esas vasijas o sea, ese material, esas arcillas. Y aquel les dirigió hacia Kaolin, que en chino quería decir montañas altas. Entonces él entendió que Kaolin era el nombre de la arcilla, y desde entonces en Europa, cuando ya se descubrió la fabricación de la porcelana, se le llamó kaolin a la materia prima, que no era una materia prima que no existiera en Europa, existía en muchísimos sitios, solo que hasta entonces pues no se había usado porque la temperatura de cocción tenía que ser más alta y los hornos que había en Europa no daban para sí, no daban esas temperaturas, por tanto no se podía cocer. Bien, un intento de hacer porcelanas en Europa es el descubrimiento de la loza. La loza sí es blanca, pero la loza se cuece a menos temperatura, y la aparición de la loza se debe a eso, a que se querían copiar. En el siglo VI comienza... No, esto ya lo hemos dicho. Cuando estas porcelanas siglos después se conocen en Europa,
Hubo una gran demanda de las mismas, a la vez que un sinfín de intentos de producción también en varios países, por ejemplo Alemania, Inglaterra, Italia, Holanda, y fruto de estos intentos, como he dicho, es la aparición de la loza. China mantuvo el secreto de la fabricación hasta que por fin dieron con el mismo en los países mencionados, es decir, en Alemania fue el primer país que dio con el secreto de la fabricación de la porcelana. Eso ocurrió en el siglo XVII y XVIII. Y un ejemplo de la importancia comercial que los objetos de porcelana representaban para China es que en tiempos del emperador Kangxi, en el siglo XVII, en la ciudad china de Jingdezhen existían, no os asustéis, existía por el número de hornos para cocer porcelana que voy a decir. En solo una ciudad china había 3.500 hornos para cocer porcelanas. Y es que la exportación de las porcelanas era una de las primeras fuentes de ingreso que tenía el emperador en aquella época. Y por tanto el secreto de cómo se fabricaban era algo que no podía revelarse a nadie. En España, con Carlos III, a mediados del siglo XVIII, es decir, un siglo después, se creó la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro en Madrid. Esta fábrica desapareció a finales de la Guerra de la Independencia y no fueron los franceses, como se dice, que con la rivalidad de este producto que tenían con España destruyeron esa fábrica, no. Fue Wellington el que la voló. La voló porque allí estaban refugiados los franceses y porque era una producción francesa, y según dicen los historiadores, la voló y la destruyó y desapareció al final de la Guerra Civil para que las porcelanas que se hacían en Inglaterra pues no tuvieran rivalidad con las españolas en ningún aspecto. A imitación, Carlos III creó esta fábrica a imitación de las existentes en Nápoles. Ya sabéis que Carlos III vino como rey de Nápoles a ser rey de España. Hay otro ejemplo muy claro de esta época en la fabricación de porcelanas en España. El terrateniente gallego Antonio Ibáñez, usando tecnología y operarios ingleses, puso en marcha en su feudo de Sargadelos, en Lugo, una fábrica de porcelana que tras diversos altibajos ha llegado hasta nuestros días. Las noticias que tengo actualmente es que esta fábrica está otra vez en un bajo. De esos de alti, bajos, pues ahora lleva unos años que está en bajo, e incluso no sé si seguía funcionando en los últimos 2 o 3 años. Yo la última vez que visité la fábrica de Sargadelos, pues estaba bollante, estaba bien, pero bueno, hoy día se fabrican en España porcelanas tan buenas como las que tenía. Este hombre se trajo de Inglaterra no solo la tecnología para la creación de la fábrica de porcelanas de Sargadelos, sino que también se trajo a los operarios, incluidos algunos diseñadores. Por eso ahora veremos en una ahí está. Aquí tenemos de las 5 imágenes, 2 pertenecen a la fábrica de porcelanas del Buen Retiro, que son las dos de arriba, la del centro de arriba y la de la derecha de arriba. Son un ramo de flores y unos personajes mitológicos. Aquellas 2, la de la izquierda y la de abajo, pertenecen a la producción que hacía Sargadelos en sus inicios, con temas y colores y dibujos y formas que pueden pasar perfectamente por porcelanas inglesas. Y esto es lo que se hace ahora en Sargadelos, o lo que se ha hecho en los últimos años. Sargadelos estuvo muchos años fabricando aquello. Este gallito que hay aquí, con estos colores tan vistosos y usando los mismos materiales, me refiero en cuanto al caolín y la maquinaria y todo eso de otra época, pero sin embargo esos son los diseños que ahora salen de las fábricas de Sargadelos.
diseños que se consideran muy modernos, pero que no se parecen en nada a los que le dio fama a la fábrica de Sargadelos. Estos hornos, en el siglo XX, los hornos para cocer cerámica, porcelana o no, se incorporan en el siglo XX combustibles líquidos y gaseosos. Hasta entonces, ¿qué combustible se usaba? Pues la leña y el carbón. Y en el siglo XX, al principio del siglo XX, en la primera mitad, en el primer cuarto del siglo XX se incorporan el fuel y el gas para alcanzar la temperatura que necesitaban la producción cerámica. Y finalmente, en la segunda mitad de este siglo, o sea, del siglo pasado, del 20, pues se empieza a usar la electricidad en los hornos para cocer cerámica. En la actualidad, la mayor parte de las industrias cerámicas utilizan hornos de túnel, que pueden ser lineales o pueden ser circulares, en donde la carga entra en vagonetas que, circulando muy lentamente, se cuecen estas cargas a lo largo de su recorrido. Y cuando salen, ya sale el material cocido. Imaginaos, algunos de estos hornos tienen, si son circulares como si son lineales, pueden tener más de 100 metros de longitud. Entonces, el avance de la carga de productos que se han de cocer es lentísimo. Al principio, el calor que reciben es un calor menos potente que cuando llegan a la zona en la cual ya tienen que darle calor fuerte para que las piezas se conviertan en cerámica. Otra cosa son las obras cerámicas de los artistas actuales que realizan piezas únicas. Bueno, yo no me considero un artista actual, pero sí me considero que todas estas son piezas únicas. Es decir, no he producido en serie ninguna de ellas. No he dicho, voy a hacer 5 de estas, o voy a hacer 14 de estas. No, son piezas únicas. Entonces, pues actualmente la mayoría de los ceramistas pues hacen piezas únicas. Estos suelen cocer sus piezas en hornos o de gas o eléctricos. Y la capacidad de estos hornos pues es pequeña o mediana. Yo he calculado entre 120 y 3.000 litros. Los hornos de cerámica se miden, se menciona su capacidad en litros. El interior del horno, que es donde se meten las piezas para que se cuezan, pues eso se valora su capacidad en litros que cabrían ahí. Y más de 3 metros cúbicos, que son 3.000 litros, no conozco yo hornos para piezas únicas. El que produce en serie, pues seguramente sí, y entonces en vez de electricidad, que es más caro, usa gas. Otro hito dentro de la historia de la cerámica es el torno o rueda de alfarero. En la historia de la cerámica, la aparición y evolución del torno de alfarero es un hito que supuso un gran avance en la producción de vasijas de variadísimas formas y tamaños. Las principales ventajas del torno de alfarero son: las vasijas son más perfectas, todas ellas son cuerpos de revolución. Es decir, la pella, al girar, las manos del alfarero le van dando forma, pero como gira de forma concéntrica totalmente el barro, pues entonces lo que nos salen son cuerpos de revolución. Claro que ese cuerpo de revolución, una vez terminado de modelar, se puede alterar su forma, o bien aplicándole presión por un lado, por otro, dando cortes, uniendo unos trozos con otros, hasta producir una pieza totalmente personal, o como queramos llamarla, pero desde luego, en un inicio, lo que nos sale del torno de alfarero es un cuerpo de revolución. Otra ventaja del torno de alfarero es que la producción de un taller
es mucho mayor. Mientras que una pieza a mano se tarda un tiempo, pues en ese tiempo se pueden hacer varias piezas con el torno de alfarero. Hay un ahorro también de arcilla, porque las piezas hechas al torno normalmente se construyen, y de hecho es un mérito del alfarero que así lo hace, con la pared lo más fina posible. Digo posible, no idealmente, sino digo que la pieza, cuanto más fina sea la pared, mayor es la categoría de esa pieza. Las primeras piezas que uno hace al torno las hace con unas paredes que les falta poco para ser piezas macizas, Luego ya va uno haciendo piezas pues más delgaditas de pared, y los verdaderos maestros pues hacen unas piezas que las coges si no llevan nada dentro y no pesan casi nada. ¿Esto cómo se consigue? Pues la fuerza centrífuga a la que se siente sometida la pella, que es el trozo de arcilla que se pone en el centro del plato que gira, es controlada esa fuerza centrífuga por las hábiles y expertas manos del alfarero, que presionando sabiamente hace subir las paredes, dando a la vasija la forma deseada. Normalmente después hay otro paso que consiste en ir retorneando la pieza por el exterior y a veces también por el interior, para dejarle más perfecta y que se le quiten pues las huellas que muchas veces dejan los dedos y quede una superficie lisa. El origen del torno de alfarero pudo ser una especie de casquete esférico, es decir, imaginaos como una cáscara de huevo, que podía ser de madera, podía ser de piedra, sobre el que el alfarero colocaba la pieza recién modelada a mano y a la que hacía girar sobre un suelo liso para perfeccionar sus superficies con las manos mojadas. Posteriormente al disco se le agregó un eje anclado en la parte inferior, sobre el cual giraba, moviéndolo con la mano, giraba el disco de arriba. O sea, el disco, un disco y un eje anclado en el suelo, haciendo un hoyo como fuera, y ese disco había que moverlo con la mano, con lo cual el alfarero pues tenía a alguien que le moviera aquello con la mano, o solo podía usar una mano para modelar la pieza, lo cual es un enorme inconveniente. Después se incorporó en la base de ese eje, se incorporó una rueda mucho mayor, y eso liberó las manos del alfarero, porque aquella rueda, que al moverla con uno de los pies hacía girar a través del eje el disco de arriba, pues con el pie movía aquello, y con las manos, las dos manos, ya podía elaborar la pieza. Eso supuso una verdadera revolución en la producción alfarera. Como es lógico, de esta manera se necesitaba menos tiempo para elaborar una pieza. Eso se produjo en el segundo milenio antes de Cristo. En el segundo milenio antes de Cristo ya tenemos el torno con la rueda grande de abajo, el eje y la parte de arriba. Y con algunas variantes, pero con este concepto ha llegado hasta nuestros días. Mirad, ahí tenemos en la Edad Media dos talleres, son dos grabados, en la que aparecen dos talleres de alfarería. Es curioso, los dos tornos son distintos, pero ambos están movidos por el impulso que les da el pie a la rueda de abajo. He puesto aquel porque tenía ahí la imagen de un chico, parece un niño casi, que está colocando las piezas que el maestro va haciendo en el torno. Ese niño seguramente con el tiempo pasará a ser un alfarero más, pero es que el aprendizaje del torno, el tornear bien,
lleva años de aprendizaje. El tornear bien, el tornear cualquier pieza, una determinada pieza, te digan, hágame usted un lebrillo, hágame usted una olla, hágame usted un botijo, y hacerla bien no se consigue en 4 días. Por eso los aprendices eran los que sucedían al maestro con el tiempo. Se necesitaban varios estantes para que las piezas fueran secándose, y esta lámina de abajo, pues lo mismo, aquí no aparece, pero fijaos el torno como el eje, en lugar de resolver el eje como aquel, un bastón de hierro que une los dos discos, el grande de abajo y el de arriba donde coloca la pella y elabora la pieza. Este está sustituido, el eje no es tal, son una serie de maderas, parecen madera, que van uniendo el disco de arriba y el de abajo. ¿Y qué es esta lámina de arriba en color? Pues esta lámina de arriba en color es la primera imagen que se tiene de un torno de alfarero. Ese es el dios Nun, egipcio, un dios que los egipcios lo representaban con cabeza de carnero, que está modelando. Ahí no se ve que los pies estén dándole a la rueda de abajo, porque seguramente no lo tenía, pero sí parece que está modelando el cuerpo y el alma de alguien. En la religión egipcia, ese dios era el encargado de modelar el alma de los que luego eran los faraones, la familia real. Y no sabemos si está modelando, porque esa imagen aparece en un papiro egipcio. No sabemos a quién está modelando, porque no dan más pistas, nada más que aparece el dibujo. Data del año 3000 antes de Jesucristo ese papiro. En la península ibérica, cuando se introdujo el torno, pues lo introdujeron los fenicios en el 900 antes de Cristo. Fijaos bien, ya llevaban 2000 años haciendo cerámica al torno en otros lugares, y en España se introduce en el año 900. Las vasijas realizadas al torno en la antigua Grecia son las vasijas más perfectas que se han hecho, yo creo que nunca en la historia. Esas vasijas, a partir del segundo milenio, tenemos ejemplos múltiples y son las más apreciadas, y los museos están llenos de estas preciosidades de vasijas. La decoración de ellas, de la antigua Grecia, de las vasijas de la antigua Grecia clásica, pues varía de unas ciudades a otras, no son lo mismo las de Corinto que las de Atenas, en cuanto a formas y en cuanto a diseños, sobre todo de los dibujos. Es muy importante en estas vasijas el dibujo con que se adornaban el exterior. Y ahí tenemos, fijaos, estas vasijas griegas, perfectas en su ejecución de formas, pero también perfectas. Estas son todas originales, pero también perfectas en su decoración. Existían en estas ciudades griegas los alfareros. De hecho, la palabra cerámica en aquella época se daba también a un barrio de Atenas, donde se concentraban multitud de alfares, multitud de lugares donde se elaboraba la cerámica. Se le llamaba también cerámica a ese barrio. Vamos, en griego, ceramikae. Estas vasijas, fijaos qué bonitas son. Los añadidos de asas, como es lógico, se hacen después del modelado de la pieza en el torno. Y aparte del alfarero, eran muy importantes los pintores que pintaban todas esas vasijas. Algunas, las figuras, están en negro y se conserva el resto de la pieza en el color de la arcilla,
y el negro es con lo que se pinta, y otras es al revés, ¿eh? Se pintaba de negro aquello que no formaba parte de los dibujos que llevaban incorporados las piezas. Ahí tenemos ejemplos de ello. ¿Qué usaban para pintar estas vasijas? Porque usaban productos cerámicos. Pues usaban para pintar estas vasijas la preparación de las arcillas, el grano más fino que quedaba casi flotando, era con lo que ellos usaban, o sea, usaban ese producto como pintura. Las vasijas las pintaban antes de cocerlas, y las ya secas, y las pintaban con una pintura sacada de las partículas coloidales, que son las más pequeñas que existen en las arcillas, que se quedaban flotando cuando preparaban las arcillas ya limpias. Pues con eso era con lo que pintaban. Quizás les agregaran algunos productos minerales para intensificar el color oscuro, como puede ser el manganeso, pero realmente lo que usaban era eso. Pasamos... No, nos queda que hablar en la actualidad, y desde hace pocas décadas se ha generalizado el torno eléctrico. Hoy día la mayoría de los ceramistas no quieren dar patadas a esa rueda de abajo para que gire el plato. Usan tornos eléctricos. Son muy cómodos, y ahí tenemos unos cuantos, 3 ejemplos del torno eléctrico. Incluso el pedal que llevan no se necesita, aunque llevan ese manguito para, si se quiere mover con la mano, la velocidad más lenta o más rápida, se puede sustituir ese echar mano del mango, hacerlo con el pie. Y con el pie se le puede dar mayor o menor velocidad. Todos estos tornos eléctricos tienen un plato, y alrededor del plato una especie de protección de cazuela, que es la que recoge pues las partículas y sobre todo el barrillo que durante la construcción se va haciendo. He querido poner esta imagen de aquí porque quiero que observéis, no sé si la veis todos, en la parte inferior de esta persona que está modelando, en la parte inferior de la imagen aparece como un recipiente en el cual se ve en el borde, como el alfarero está, cuando las manos se le llenan de barro, las va dejando ahí. ¿Y dónde es ahí? Pues ahí es una especie de recipiente con agua, porque no se puede modelar al torno si no están las manos continuamente mojadas, porque si no las manos se nos pegan e inmediatamente la pieza se deforma. Entonces las manos tienen que resbalar sobre la superficie de la pieza que está girando, y por eso tienen siempre un recipiente con agua donde le van metiendo las manos y donde meten las manos, y a veces al principio de levantar la pieza pues tienen que echarle más agua, incluso en el interior una poquita, para que la mano que va por dentro y la mano que va por fuera modelando estén siempre húmedas, no húmedas, estén resbaladizas las manos. Bien, con esto terminamos este hito del torno y vamos a pasar a los esmaltes cerámicos o vidriados. Mirad, desde sus orígenes y durante milenios los objetos cerámicos fueron porosos, es decir, los líquidos traspasaban su pared con mayor o menor facilidad, dependiendo de la temperatura de cocción. Este inconveniente se solventó con el descubrimiento de los esmaltes cerámicos. Esta pieza que está cocida, si yo la lleno de agua, no se deshace, como he dicho antes, pero sí empieza a rezumar el agua. El agua, como material poroso que es la cerámica, va a través de los poros salirse, atraída por la fuerza de gravedad y simplemente por capilaridad va traspasando la pared. Ese es uno de los secretos, porque los botijos, aunque estén en pleno verano, tienen el agua fresca.
Los botijos estos esmaltados no hacen el agua fresca, porque no le dejan salir a través de los poros el agua y que ese agua se evapore. La evaporación siempre roba calor. Y por eso los botijos tienen el agua a una temperatura inferior a la que hay en el medio ambiente donde está situado el botijo. Si un día caluroso de verano estamos en una habitación a 35 grados de temperatura, el botijo nos tiene el agua a 22. Hay una tesis doctoral que hizo un físico en la Universidad Complutense hace muchos años, yo recuerdo que lo leí aquello como cosa curiosa, en la cual explicaba cuál era el proceso por el cual el agua en los botijos estaba siempre fresca. Pero en aquello lo demostraba, bueno, pues con cálculos y cosas, hizo una tesis doctoral sobre ello. ¿Y qué es un esmalte cerámico? Pues es un recubrimiento, puede ser total o puede ser parcial. Aquí encima de la mesa tenemos muchos esmaltes cerámicos usados sobre las piezas. Esta no lleva ningún esmalte cerámico, esa tampoco. Esto lleva esmalte cerámico, esto no. Estas dos, como es lógico, tampoco. Estos llevan todos esmaltes cerámicos. Es un recubrimiento, como ya hemos dicho, total o parcial, que se le aplica a una pieza ya cocida. Es decir, una pieza cruda admite muy mal un esmalte cerámico. Muy pocos esmaltes cerámicos se pueden aplicar en las piezas crudas. Tienen que estar cocidas, o lo que se llama bizcochada, para que en una segunda cocción, hay que volverlo a cocer por segunda vez, el esmalte vitrifique. Es decir, ese recubrimiento que le hemos puesto vitrifica y eso es el esmalte. Ello puede añadir a la pieza algunas nuevas propiedades. Las hace impermeables. También la embellece. Esta pieza, que podría ser como esta otra, esta lleva un esmalte cerámico, era como esta, con otro tipo de arcilla, pero era así. Y así, pues yo creo que queda mejor que cuando es así. Su uso va a ser prácticamente el mismo. Yo puedo beber agua o lo que quiera aquí y aquí también. Si dejo aquí el agua terminará saliéndose por los poros después de 2 o 3 días. En esto no, en esto solo se perderá la que se evapore. Pero la embellece. Le dan mayor resistencia a los agentes abrasivos. Es decir, si yo con esta pieza, el esmalte cerámico es mucho más duro que el cuerpo cerámico de la pieza. Si yo en esta pieza la froto con algo muy duro, terminará desgastándose. Esta durará mucho más tiempo antes de desgastarse, porque el esmalte le protege y es de una dureza grande. Un esmalte cerámico es un vidrio, por eso en algunos sitios se le llama vidriados. Tiene una composición muy similar al del vidrio de ventana. No es nada raro ni nada particular. Tiene una composición muy similar al vidrio de ventana. Y la hacen más higiénica. De hecho, es uno de los usos, o sea, una de las circunstancias por las cuales las piezas cerámicas pues se esmaltan, porque las hacen más higiénicas y son más fáciles de limpiar. Imaginemos una pared de un cuarto de baño hecho con este tipo de arcilla cocida y todo lo que queramos, pero los esmaltes que llevan los azulejos del cuarto de baño se limpian con mayor facilidad. Los restos de esmaltes cerámicos más antiguos que se han encontrado en la antigua Mesopotamia datan del año 5000 a.C. Y también en Egipto, el Egipto prefaraónico, se tienen muestras. En ambos lugares se han encontrado esmaltes cerámicos que son transparentes e incoloros. Del siglo VI a.C. data la construcción de la puerta de Istar. La tenemos ahí. Bueno, esta pasa anteriormente. Aquí tenemos un esmalte en una vasija blanca, un esmalte celadón en una vasija blanca,
El esmalte celadón son colores muy claritos, o bien azules o bien verdosos, y allí tenemos pues un muestrario de los esmaltes comerciales que hoy día se pueden encontrar en cualquier sitio. Esos esmaltes antes se los fabricaba el propio autor. El propio autor de las cerámicas tenía que hacerse sus propios esmaltes. Bueno, pues la puerta de Istar era una de las 8 puertas que se abrían en la muralla de la antigua Babilonia, construida por Nabucodonosor II. Se encontraba recubierta, como veis ahí, de cerámica esmaltada de color azul. A partir de los restos de esta monumental puerta pudo hacerse una reconstrucción de la misma. Esas fotos que vemos, esto es una reconstrucción ficticia, vamos, ficticia en dibujo, y aquello es la reconstrucción real. Está en el Museo de Pérgamo, en Berlín, y es una reconstrucción que se ha hecho de la puerta de Istar y que se llevó allí, no sé por qué. Se tuvo que llevar a Berlín, seguramente, pues porque quizás en aquella época, en la época en que se hizo esta reconstrucción, la hicieron los alemanes, fueron los que participaron en esa reconstrucción y al final se la trasladaron allí. Está en el Museo de Pérgamo en Berlín, y como veis, los ladrillos con los que están construidas llevan una cara azul. Eso es esmalte. Aquí tenemos un fragmento de uno de los motivos que tiene la puerta de Istar. Aquí aparece un león y los ladrillos tienen esmaltes azules en la cara que se ve. El resto del ladrillo no tenía esmalte. Y el león también tiene un esmalte blanco que se ha caído por muchísimos sitios. El león también está hecho con ladrillos. Es decir, se hacían los ladrillos, se modelaban sobre ellos la figura del león, se volvía a abrir aquello y de esa manera después no dejaban de ser ladrillos, que los que formaban parte del motivo este que es el león pues se encajaban con los otros y se quedaban en relieve una parte del mismo. Bueno, pues este es uno de los primeros esmaltes que tenemos y que el hombre produjo. El uso de los esmaltes cerámicos en China no comenzó antes del siglo IV. Fijaros el tiempo que pasó desde la puerta de Istar hasta China, o sea, hasta que los chinos empezaron a usar los esmaltes. Desde China pasó a Corea, a Japón y posteriormente a Europa. Es decir, que son muy recientes comparado con estos primeros babilónicos. La invasión árabe en el siglo XVIII trajo a la península ibérica el uso de los esmaltes. Los azulejos, palabra de origen árabe, al-azuleisha, que significa ladrillo vidriado, comenzaron a usarse a partir del siglo XIII para embellecer los muros del interior y del exterior de los edificios con su recubrimiento, sobre todo en Andalucía y Levante, con variadísimos diseños. En algunos casos también se usó para suelos. Con el paso del tiempo, la azulejería se extendió desde la península a otros países europeos, Italia, Francia, Holanda, Portugal, etc., donde se les imprimió características propias en técnicas y diseños. Mirad, ahí tenemos un ejemplo de la azulejería usada en la Alhambra de Granada. Allí otro ejemplo que lo he puesto porque aquel tiene como en relieve las aristas, se llaman azulejos de aristas porque se levantan, se levantan las aristas entre color y color del dibujo para que no se mezclen los esmaltes cuando se funden dentro del horno. Este de abajo es de México, aquel de allá, y este es un azulejo holandés, como se ve. El color azul es uno de los colores más usados en cerámica para colorear los esmaltes
y para pintar debajo de los esmaltes transparentes. El color azul su base es el óxido de cobalto. En la actualidad la mayor parte de los esmaltes cerámicos los elaboran grandes industrias de recubrimientos de paredes y suelos. Pensemos en porcelanosa. Estas industrias disponen de diseñadores y de químicos para crear nuevos productos. La tendencia actual hoy día de estas industrias es hacer cada vez más grandes los paneles o azulejos, hacerlos cada vez más grandes, llegando algunos hasta medir 2 metros y más finos, con el fin de ahorrar material. Y bueno, es un reto, porque de todos los que han hecho alguna vez cerámica saben que las planchas, en cuanto el tamaño es un poco grande, en la cocción se pueden alabear y no quedan planas, igual que las metemos en el horno planas, pero luego el horno, la temperatura del horno las deforma. Entonces, el hacer azulejos, por llamarles azulejos, para recubrimiento de muros o de suelos de casi 2 metros de longitud, es un reto muy grande, porque si no se calcula bien, las pérdidas son enormes, hay que tirarlos todos. Los artistas que actualmente cultivan la escultura cerámica y que suelen dar un acabado final a sus piezas con esmaltes cerámicos suelen elaborar sus propios esmaltes. No, hay uno antes, me parece. No, es este, es ese. Este es que se nos ha quedado por decir de la anterior, que la azulejería, por ejemplo, en la azulejería, en la plaza esta de Sevilla, la Plaza de España en Sevilla, creo que este edificio se hizo con motivo de la Exposición Universal en Sevilla, pues está decorada todos los frentes de este gran pórtico ahí de la plaza, de todo ese edificio, con azulejería. Es una belleza ver esto, incluso no solo con azulejo plano, sino que también tiene multitud de piezas, que son estos tipos de copetes, hechos también con la misma técnica que los azulejos planos que van ocupando todas las fachadas. Bien, aquí tenemos algunos esmaltes. Este, por ejemplo, ese es un esmalte que recubre unos dibujos hechos con engobes, que son arcillas de distintos colores. Este es otro esmalte transparente. Este no tiene esmalte ninguno. Esta es una cerámica sin esmaltes. Este es un esmalte de que no es transparente. La arcilla con la que ese esmalte, o sea, con la que se ha hecho la pieza que recubre ese esmalte, es una arcilla roja, distinta a estas otras, pero es también roja, y sin embargo la pieza lleva un esmalte verde por encima. Así podríamos ir diciendo algunas de las piezas. La más alta de todas es un esmalte que no presenta una superficie lisa, sino que está rugosa porque se ha formulado para que sea así, agregándole arenas y cosas. Bien, y no quisiera terminar este apartado sin mencionar a Llorens Artigas. Quizás ustedes sepan quién es Llorens Artigas, quizás. Pues Llorens Artigas ha sido el gran santón de la cerámica en este país, un catalán, del cual han bebido todos los ceramistas españoles, antes o después, han copiado las fórmulas que en su manual de esmaltes cerámicos Llorens Artigas tiene publicado. Ya murió, siendo muy ancianito, y colaboró Llorens Artigas en algunos proyectos de muralismo cerámico en varios sitios, y colaboró, por ejemplo, con Miró, y traigo 2 muestras de la colaboración con Miró. Miró era el encargado de hacer los diseños de los dibujos y Llorens Artigas de proporcionar los materiales y los pigmentos y los esmaltes para hacer para que esos
no se pueden llamar azulejos, son piezas cerámicas porque están hechos en grés de más temperatura. Pues Llorens Artigas, a través de los diseños que representaba Miró, pues era el encargado de usar su ciencia para sacar esos colores y esos esmaltes. Aquí aparece este que conocemos en Madrid, en el Palacio de Congresos, y aquel es en la sede de la UNESCO de París. Tiene varios en la sede de la UNESCO de París. Ese es uno de ellos. Y bueno, no tenemos tiempo, pero me hubiera gustado hablar de Aguado, que es uno de los ceramistas más importantes que ha tenido la cuerda seca, que es una de las formas en que se pueden aplicar los esmaltes, pero yo creo que no tenemos tiempo. Y ahora vamos a hablar del ladrillo cerámico. Voy a ser muy breve en esto por el tiempo. El ladrillo cerámico tuvo un antecedente que fueron los adobes. El adobe era barro al cual se le agregaba paja cortada en trocitos, y con él se elaboraban una especie de ladrillos, pero que no se cocían. Entonces, al no cocerse, pues tenía una serie de inconvenientes. Algunas ventajas tenía el adobe. El adobe era más más fácil, por ejemplo, porque se podía fabricar en el sitio donde se iba a usar. No había cocción y por tanto se podía fabricar. Incluso, ¿cuántos necesitamos para la semana que viene? Pues 300 adobes, pues se fabricaban así. Y así, y a la semana siguiente estaban secos y eso. Ahí tenemos la imagen de cómo se mezclaba la paja. Se ve con la mano que está echando en el barro. El barro podía ser cualquier barro de la localidad donde se iba a construir el edificio. Con adobe. Ahí tenemos lo mismo, y aquí están los adobes secándose. Veis que son más grandes que los ladrillos, pero el gran inconveniente de los adobes es la humedad. Por eso los edificios de los adobes que se hacen con adobes suelen tener la parte de abajo de un material que no permite el paso de la humedad, como es la piedra, como tenemos en la imagen de esa casa del Rebollar de Cáceres. Y otro de los inconvenientes que tiene el adobe es que el adobe hay que repararlo, porque las lluvias no son propios los edificios de adobe en sitios muy lluviosos, pero aparte de que tengan un alero, los edificios que se hacen con adobe, pues las lluvias y el paso del tiempo va deteriorando la pared, y de cuando en cuando hay que repararla. Digo de cuando en cuando, pues después de unos pocos años hay que ir, y con el mismo barro, el tipo de barro que están hechos los adobes, se tapan. ¿Cómo se pega un adobe con otro? Se pega con el mismo barro que se ha hecho el adobe. En el mismo barral se reserva unas partes para usarlo como el cemento y la arena cuando se hace la pared con ladrillo. Tenemos dos ejemplos de grandes construcciones en adobe. A esto le llaman Asibán, en el Yemen, se le conoce con el nombre del Nueva York de África. Y aquello es la gran mezquita de Yenné, en Mali. Aunque parezca mentira, son así de grandes, son con adobe, y lo que yo no sé es si vive gente en ellos actualmente o no, porque en este sitio da miedo. Son lugares donde llueve muy poco, y por tanto las pocas lluvias que puede haber al año, pues sí les permite tener esos edificios que cuando se deterioran un poco, pues vuelven a colgarse ahí la gente para poder elaborar aquello. Bueno, pasamos al ladrillo. En sus orígenes los ladrillos fueron macizos. De hecho, cuando vemos algún edificio antiguo, muy antiguo, de hace 100 años, 200 años, los ladrillos son macizos. Hoy día hay muchos tipos de ladrillos. Las industrias ladrilleras, que son las que más usan los hornos de túnel, porque están continuamente haciendo ladrillos, pues tienen un repertorio de ladrillos, de los macizos, pero el macizo de ahora ya no es macizo totalmente, tiene unos agujeros en el centro, luego están los acanalados, hay muchos tipos de ladrillo. Pero en sus orígenes fue macizo. Es la pieza cerámica más prolija de la historia.
No ha habido cultura que no haya usado el humilde ladrillo por millones de unidades. Pongamos algunos ejemplos. Ahí tenemos la torre de San Martín del Arte Mudéjar. Me gustaría que lo pudiéramos ver un poco más cerca, pero no podemos. Esto es en Qutb, el minar un minarete enorme, altísimo, y esta es la parte superior. En Florencia está hecho de ladrillo la cúpula. Hace pocos días, no habrá ni siquiera 2 semanas, pusieron un reportaje sobre la cúpula de ladrillo de Florencia. Tremendo. Cuando ese reportaje estábamos viendo en televisión, se da uno cuenta de las dimensiones que tiene la cúpula. La cúpula tiene como 2, la que se ve, la que estamos viendo desde el exterior, y otra que está a 1 metro de ella, más hacia el interior. Allí tenemos una rareza. Los castillos que en España se han construido casi siempre en piedra, pues ese castillo está construido, el castillo de la Mota, está construido con ladrillo. Y aquí tenemos la gran muralla china, que es la gran obra de ladrillo. Tiene tramos de todo tipo. Los tiene con ladrillo, lo tiene con piedra, lo tiene con adobe. Los tramos que quedan sanos son los que están hechos con piedra y ladrillo. Los demás pues prácticamente han desaparecido. Y los de piedra también han desaparecido muchos tramos, porque los ha usado la gente para la construcción de sus propias viviendas. Actualmente el ladrillo se cuece en hornos de túnel, y China produce 1 billón con B de ladrillos anuales. China produce 1 billón de ladrillos anuales. Esto, yo he hecho unos cálculos porque dije, esto a ver si es mucho o es poco. Y bueno, China produce algo así como por encima del 80% de los ladrillos de todo el mundo al año. Entonces tomé como referencia el Empire State. El Empire State tiene 10 millones de ladrillos, no sé cuántas miles de toneladas de acero y de piedra caliza que los recubre y tal, pero 10 millones de ladrillos el Empire State, el edificio que hasta las Torres Gemelas era el más alto de Nueva York. Pues con ese billón de ladrillos chinos se pueden construir cada año 100.000 edificios como el Empire State, lo cual nos llevaría a pensar que con la producción de ladrillos de China pues tendríamos 100.000 edificios como el Empire State, que formarían la ciudad más grande nunca conocida. Claro, la producción ladrillera de China, quemando fuel y gas en los hornos ladrilleros, sumado a la quema de carbón mineral en otras miles de industrias chinas, no es de extrañar que con esto algunas de sus ciudades sean las que tienen la contaminación atmosférica mayor del mundo. Ahí tenemos cómo van en alguna ciudad china la gente por las calles. No es niebla, es la contaminación atmosférica. Y eso que llevan en la boca, pues ya veis que es una mascarilla. Luego esa foto yo no sé si es verdad o no es verdad. Nos la ponen siempre en sitios como una foto que se hizo con esos personajes, pero yo les veo tan tranquilos a esa altura, les veo tan tranquilos ahí tomando el bocadillo, que es, porque esa foto creo, ¿ves? El almuerzo del obrero, se llama. Están tomando el bocadillo, que bueno, que yo no sé si es que lo han hecho esa foto de estudio, primero han sacado la foto de detrás y por técnica fotográfica, que yo no sabría hacerlo, pero hay gente que sí, pues luego han puesto eso encima de esos tíos sentados encima de una a 2 metros de altura, y lo han tomado como fondo el otro. No lo sé, dicen que no, que eso es auténtico y que es una foto que se echó durante la construcción del Empire State.
y que pertenece a eso. Y aquí tenéis el Empire State. Imaginaos una ciudad con 200.000 edificios de esos. Algunas curiosas obras cerámicas. Solo las voy a mencionar y decir poco más de ellas. Los guerreros de terracota. Más de 30 kilómetros cuadrados ocupa el lugar donde o bien se ha excavado ya, o bien se sabe que siguen enterrados ahí. No sé cuántos miles son, 8.000 guerreros de terracota. Tamaño natural, 1,80 aproximadamente de altura. Con moldes se modelaba el cuerpo, lo que es, y las piernas, y luego la cabeza y las manos también se modelaban con moldes, eran añadidos, pero después de retoques, para darles una personalidad a cada uno de estos guerreros de terracota. Ya sabéis que fueron un ejército a 1,5 kilómetros de la tumba del emperador unificador de China, el emperador Qin, pero se pronuncia Qin. Parece ser que ese fue el nombre que con el tiempo dio lugar al nombre de China en Europa. Y no solo están los guerreros, sino que tienen también caballos hechos de terracota y carros hechos en bronce. Algunos de los guerreros siguen enterrados, muchos, porque se han dado cuenta que la pintura con la que están recubiertos los guerreros, pasadas unas horas desde que se limpian, desde que se extraen de la tierra, el aire las deteriora y saltan. Son lacas que al darles el aire se resquebrajan y se despegan de la terracota. Este concretamente pues estaba pintado en unos colores bellísimos. Los colores que se usaron para eso encima de la laca eran colores vegetales y eran verdes, rojos, amarillos y naranjas o algo así. Eran azules. Y bueno, pues ahí están los guerreros de terracota, ¿sabes? Hoy día son patrimonio de la humanidad y creo que es pesadísimo ir a visitar esto por las dimensiones que tiene el hangar donde se encuentra. Pero de todas maneras son un gran reclamo turístico para China. Otra de las curiosas obras cerámicas es esto, la escritura cuneiforme. Es la primera escritura que tuvo la humanidad. Se desarrolló en Mesopotamia y está hecha en tablillas de arcilla que luego fueron cocidas. Se llama cuneiforme, pues ya sabéis, por el instrumento que se usaba para grabar esa escritura, que era una especie de punta en ángulo y normalmente de caña. Esta escritura cuneiforme, hay miles y miles y miles de piezas de estas, e incluso algunas de ellas no solo son relatos de tipo sagrado, de leyes, etcétera, sino que también son historias ficticias. Son como pequeños capítulos de novelas. Cuentan historias noveladas de personajes inventados en este tipo de escritura. Los hay medallones pequeños que tienen poca escritura y los hay de este tamaño. El monte Testaccio. El monte Testaccio, esto es curioso. Yo no sé si me estoy poniendo muy pesado y ustedes quieren que termine, pero yo termino cuando me lo digan. No hemos hablado del Raku aún, pero... Bueno, el monte Testaccio. El monte Testaccio es una montaña hecha a base de ánforas. En el puerto fluvial de Roma, y que desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo estuvieron desembarcando allí ánforas y ánforas. ¿Y por qué? ¿Es que eran las que se rompían? Pues no, eran todas las que llegaban. Ánforas grandes, algunas de esas ánforas tienen la altura de una persona.
y llegaban cargadas sobre todo de aceite. La mayoría del aceite que allí llegaba era de la Bética, es decir, de lo que hoy día es Andalucía, y llegaban allí. Y entonces, en lugar de vaciar las ánforas estas en otras más pequeñas, una ánfora de estas podía llevar a lo mejor 30 litros, en lugar de vaciarla en recipientes de 10 o 15 litros y devolverlas al barco para que se volviera a usar trayendo otra vez aceite, pues resultaba más rentable, parece ser, que tirarlas, porque la limpieza de esas ánforas y el transporte hasta el lugar de origen pues era rechazado, y entonces lo que hacían era romperse y almacenarlas allí al lado del puerto hasta que formaron esa montaña. Esa montaña no está hecha de manera así sin orden, sino que está formada por terrazas. A las vasijas, a las ánforas se les rompía la parte de abajo para que los cascotes se pudieran meter dentro de ellas, y ahí están. Normalmente llevaban la fecha de fabricación esas ánforas y el lugar de origen, el patrón del aceite, que era por lo visto el que pagaba las ánforas, y el destino. Todo eso lo tenían los romanos muy bien organizado en la época de la Roma imperial. Y luego hay otra pieza muy interesante, que son los sarcófagos. Los sarcófagos donde se metían o bien restos de personas fallecidas, o bien la persona fallecida entera, como ocurre con aquella vasija donde en posición fetal se encuentran los restos de una persona. Estos sarcófagos, este es el más bello que existe, y el sarcófago de los esposos, y parecidos a él se hicieron varios y han llegado hasta nosotros varios de ellos, de Etruria, del centro de Italia. Hay una canción peruana que dice: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una tinaja de barro. Este poema anónimo que se le atribuye a que es del folclore peruano, pues nos está indicando que era la manera de enterrar a sus muertos. Y por último voy a hablarles de la cerámica racú. En esta mesa tenemos de cerámica racú pues los 3 primeros tarritos, no, los 4 primeros, estos 2 de aquí, este de los dados y por allí tenemos aquel de las ramas con flores rojas, bueno, varios más, ya veis, esos que tienen esos brillos dorados, esos son cerámica racú. Este nombre de racú se le da a un tipo de cerámica que inició su andadura en el siglo XVI en Japón y que ha despertado desde entonces y hasta ahora el entusiasmo de todos los ceramistas que se han acercado a ella, sin poderse resistir a la tentación de realizar piezas racú. Durante siglos estas cerámicas racú estuvieron muy ligadas a la ceremonia del té. La filosofía zen, vivida por los monjes budistas, pretendía alcanzar un estado de armonía, respeto de la naturaleza, pureza y tranquilidad. Según sus creencias, el té favorecía la meditación con la que entrar en ese espiritual estado. Los bol o tazas para tomar el té que realizaba un ceramista llamado Chojiro, cuyo padre había llegado a Japón procedente de China en el siglo XVI, fueron considerados dichas tazas por los monjes budistas las más apropiadas para ser utilizadas durante la meditación. Chojiro realizó cerámicas para el palacio Jurakudai, de ahí le viene el nombre, residencia del líder político Hideyoshi, el cual en agradecimiento concedió el sello Raku a él y a sus descendientes.
Aquel es el sello Raku. Eso fue en el siglo XVI y desde entonces ha habido 15 generaciones de la familia Raku. Este Kichizaemon es el representante de la 15ª generación de la familia Raku. Y ahí lo vemos mostrando un bol recién hecho con sus manos, sin torno y sin nada. La característica principal de la cerámica Raku es su especial cocción. Expliquemos cuál es el proceso de elaboración de una de estas cerámicas. Primero, elección de la arcilla. La arcilla no puede ser esta para la cerámica Raku. Si usamos esta hay que agregarle lo que se llama chamota, que son arcillas cocidas y trituradas, en grano más o menos fino, pero trituradas. Esas chamotas, el grano puede ser a veces como un grano de arroz y otras como arenilla fina. Entonces todas estas cerámicas Raku que tenemos allí están hechas a mano y con unas arcillas que aguantan el choque térmico, por lo tanto tienen que tener un poro grande, arcillas que se llaman abiertas. El modelado, ya he dicho, a mano. Se bizcochan una vez que están secas y se hace por debajo del punto ideal de cocción. Es decir, que si la arcilla que usamos para hacer una pieza de Raku, su punto ideal de cocción, para que suene muy bien, es 1200 grados, la bizcochamos a 1000. Ya esa cerámica a 1000, pero es que tiene que aguantar el choque térmico, es decir, el enfriamiento rápido, llegado el momento que ahora explicaré. Y cuarto, una vez bizcochada se le aplican esmaltes y se cuece por segunda vez a la temperatura de maduración de esos esmaltes. Esos esmaltes se funden por debajo del punto ideal de cocción de la pieza. Por tanto, si la vamos a cocer, si la hemos cocido a 1000, usaremos esmaltes para 1000. Y quinto paso, es el más importante y la gran novedad ideada por Chojiro. Cuando los esmaltes que recubren la pieza están fundidos y al rojo, se saca del horno usando unas largas tenazas y se deposita en un bidón metálico cubriéndolo con materia orgánica, hojas, trapos. Dicen que con trapos mojados en grasa, eso que usan los mecánicos para limpiarse las manos, dicen que quedan los mejores Raku. Yo nunca lo he hecho con eso. Entonces normalmente usamos hojas secas de árbol y después se tapa el bidón. Es decir, se echa la pieza al rojo, con las tenazas se saca del horno, aquí está el bidón, se echa la pieza al rojo y se le echan 2 puñados de hojas secas o de serrín, siempre que no esté húmedo. Y ocurre que la combustión de la madera o de las hojas o del serrín consume rápidamente el oxígeno del interior del bidón. El bidón lo tapamos inmediatamente. Y como dicha combustión necesita más oxígeno, lo roba de los óxidos metálicos incorporados a los esmaltes, con que se recubrió la pieza, y ahora están en estado de fusión. Ello dejará el metal puro, es decir, el óxido metálico que llevaba el esmalte, al robarle el oxígeno, queda el metal. Y entonces queda el metal puro, o formando aleaciones, porque son varios los óxidos metálicos que llevan, en la superficie de la pieza que recibió el esmalte. El resto de la superficie quedará negro, producto de una carbonación superficial. Todo esto ocurre en pocos minutos, transcurridos los cuales sacaremos la pieza del bidón y aún muy caliente la sumergiremos en agua hasta que podamos cogerla con las manos y limpiarle el humo y otros restos de la combustión. Es entonces, si hemos acertado, esto es una sorpresa, cuando esta cerámica se nos mostrará como pieza única e irrepetible en todo su esplendor, siempre que hayamos acertado. Aquí tenemos unas piezas, el momento en que se va a meter dentro del bidón metálico, y 3 piezas de Raku acabadas. El introductor de esta técnica en Occidente fue Bernard Leach. Como veo que es tarde, no les leo un texto que él escribió en su libro Manual y Prácticas de Cerámica, de cómo le impresionó la primera vez que vio fabricar Raku.
Algún día se lo leeré, en otra ocasión. Esto lo introdujo en la primera mitad del siglo XX y desde entonces ha evolucionado quizá demasiado, perdiendo a veces el espíritu que animó a su creador Chojiro. He aquí algunas muestras. Pasa. Mirad, eso es el momento en que las piezas que están dentro del horno se van a sacar porque ya ha fundido el esmalte. Ahí abajo tenemos una pieza de cerámica racú y aquí otra pieza de cerámica racú. Y en el centro hay gente que se atreve a hacer una especie de azulejos de racú, que no tienen mucho sentido eso. Eso es perder la perspectiva de lo que fue el racú en sus orígenes. Y en sus orígenes eran tazas o boles para tomar el té. Otra. Estos son racús actuales. Como veis, no tienen, o sea, tienen un diseño estupendo, muy bonito, pero se podían hacer con otros esmaltes y otras técnicas cerámicas y se podrían sacar parecidos. Aquel de allá, quiero señalarlo, es de un amigo mío, quizás el mejor fabricante de racú o elaborador de piezas de racú que yo conozco. Bueno, que yo conozco seguro, pero quizás de los mejores que haya. Es un madrileño, se llama Marciano Pérez Buendía, y si algún día tenéis ocasión de asistir a alguna de sus exposiciones, pues gozaréis de unos racús auténticos, aunque la elaboración de las piezas, o sea, son piezas decorativas prácticamente todas ellas, como estas tres más, o estas cuatro más. Tiene obra en museos de Japón, la cuna del racú. Pues Marciano tiene obras en museos de Japón. Yo tengo dos piezas de él en casa que no me he atrevido a traer por si se me rompen. Bueno, os leo solo un poquito de la... ¿Sí? Bueno, pues siento mucho no poderlo hacer, pero es que es lo más... Es que se encuentra un artista como era Bernard Leach, artista plástico, pero no cerámico, no hacía obras de cerámica. De pronto va a Japón en su segundo viaje. Él era de origen inglés, pero nacido en Hong Kong, y llega a Japón y le invitan a presenciar una cosa nueva que se hace en cerámica, y ve aquello y se entusiasma de tal manera. Entonces lo describe aquí en un texto. Y por último, esto es lo último. Quisiera rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que a lo largo de los tiempos han elaborado con sus manos, usando la humilde arcilla, cerámicas utilitarias o no, poniéndolas al servicio de sus contemporáneos para resolver problemas o simplemente por placer estético. A todos ellos dedico esta anónima quintilla, que es una estrofa de 5 versos octosílabos, en especial a mi abuelo, perdonar que personalice, al que siendo yo niño se le oía cantar a la vez que daba forma con sus hábiles manos a pucheros, botijos, jarras, fuentes, lebrillos, ollas, cántaros, orzas, etcétera, etcétera. Con él aprendí a dar los primeros pasos en este maravilloso mundo de la cerámica. Dice así la quintilla: oficio noble y bizarro, y de todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Mi abuelo lo hacía sonando, a veces, mientras construía una pieza, lo decía, pero a veces terminaba de aquello y con algún cacharro hacía la música. Yo me he traído esta carraca y podría... mi abuelo murió cuando yo era un niño, pero seguro que si es verdad eso que dicen de que desde algún sitio nos ven, pues me verá ahora emocionado cantándolo como él lo cantaba. Decía así: oficio nuevo y bizarro,
barro, y de todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero. Y los nietos que estábamos viéndole cantar, cayéndosenos la baba, decíamos: y el hombre el primer cacharro. Y esto es todo. Nos vamos. Bueno, en nombre de la Universidad Popular y de todos nosotros, mis alumnos, aquí tienes un diploma. ¿Un diploma? Fíjate, ¿eh? Si yo no me lo meto. Esto es categoría. Y Gracias. un detalle, un pendrive para que veas. Muy bien. Aquí tus citas, Pues ¿eh? muchas gracias. Y te lo Muchas gracias. agradecemos.